Muchísimas gracias por acompañarnos en una transmisión más del Consejo de Salud Ocupacional y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Durante la semana anterior y lo que llevamos de esta semana, hoy iniciando con una semana muy provechosa, hemos venido hablándole sobre la importancia de la salud ocupacional en el sector agrícola. Un sector que para nuestro país es fundamental desde la parte económica y desde la parte de la generación de empleo. Costa Rica, al ser un país con gran desarrollo en la producción agrícola, y esto también enfocado en el sector exportador, es de absoluta relevancia para nosotros desde el Consejo de Salud Ocupacional hacer referencia a las medidas de prevención que debemos de tomar en esta actividad económica tan importante para nuestro país. De esta forma, vamos a poder hacerle frente a todos los requerimientos internacionales en el sector exportador, pero también a la demanda de consumo nacional de producción agrícola. Pero no es solamente hacerle frente a esta demanda, sino aquí lo más importante es que nuestras personas trabajadoras y nuestras personas empleadoras conozcan la referencia, el reglamento y las disposiciones que debemos de cumplir en materia de salud ocupacional para cuidar y beneficiar a nuestras personas trabajadoras del sector agrícola. Le hemos estado hablando durante algunos meses atrás que las estadísticas de salud ocupacional desgraciadamente nos siguen indicando que dos actividades económicas prioritarias en nuestro país, la agrícola y la de construcción, siguen presentando la mayor cantidad de accidentabilidad laboral. Por eso, la iniciativa de esta campaña viene a generar una serie de información y una serie de divulgación de reglamentos, disposiciones y algunas recomendaciones importantes que usted debe de tomar en cuenta para prevenir no solamente accidentes, sino las enfermedades laborales, que desgraciadamente también están afectándonos a nosotros como población trabajadora. De esta forma, les hemos venido recomendando la semana anterior a través de la presentación de un tema de la cultura prevención en el sector agrícola y la presentación de los reglamentos que tenemos a disposición para la regulación de la salud ocupacional en este sector. Hoy les vamos a hablar dentro de un momento sobre un tema súper importante, el control biológico. ¿Qué será? ¿Qué será este mecanismo biológico que debemos de conocer y debemos de controlar? Acompáñenos en esta transmisión en vivo, donde le vamos a explicar un poquitito más sobre los exámenes médicos, sobre estos controles que se requieren durante y posterior, y este historial que necesitamos definitivamente tener de cada uno de ustedes, personas trabajadoras que están desarrollándose en el sector agrícola, para que usted conozca cómo está su estado de salud. ¿Puede o no puede aplicar plaguicidas? ¿Puede o no puede hacerlo en el sector agrícola? Acompáñenos en esta transmisión en vivo. Les traemos un montón de material. Va a estar un experto hablándoles del tema y, por supuesto, les vamos a enseñar cuáles exámenes médicos debe de hacerse, cuándo, cómo y dónde. Y lo más importante, este histórico que usted debe de tener para saber cómo está su estado de salud. Seguidamente vamos a tener un material que hemos grabado y que tenemos a disposición de todas y todos ustedes, de una finca bananera que definitivamente se ha preocupado por las personas trabajadoras y ha desarrollado grandes iniciativas, grandes medidas de prevención y acciones importantes para evitar accidentes y enfermedades laborales. Quiero agradecer a la finca bananera Calinda, a su gerente Deiker Alfaro Rodríguez, quien nos ha presentado y nos ha dado la posibilidad de ver todos los esfuerzos que han hecho en el tema de la salud ocupacional en el sector agrícola y nos presenta este material, este contenido que a usted le puede servir para que vea que efectivamente sí lo podemos hacer en el sector agrícola. Adelante, por favor. Hola, mi nombre es Deiker Alfaro Rodríguez, soy gerente de finca bananera Calinda.
Tengo actualmente 2 años y medio de pertenecer a esta distinguida empresa, pero más de 13 años de trabajar en la industria. Para Bananera Calinda, la salud ocupacional es fundamental, ya que nosotros somos una empresa que trabajamos con agroquímicos. El apoyo de la Comisión de Salud y las visitas mensuales con la Comisión de Salud Ocupacional son fundamentales para mejorar diferentes aspectos. Con las medidas de implementación del sistema de salud ocupacional, la empresa se ha visto beneficiada con una reducción en accidentes, una mejor cultura ocupacional, personas más identificadas en corregir, en anunciar cuando se considera que alguna labor es riesgosa. Entonces, al existir un mayor compromiso de la empresa con los trabajadores, hace que se sientan en un ambiente tranquilo, en una labor segura y saben que pueden regresar a su hogar en las mejores condiciones. A nivel del sector agrícola, específicamente en aplicaciones de agroquímicos, trabajamos evidentemente el cumplimiento legal, que son los exámenes médicos preventivos de seguimiento. Capacitamos al personal, les entregamos el equipo de protección personal y los entrenamos en el uso del mismo. Asimismo, contamos con áreas de descontaminación, como son las duchas, áreas de lavado de uniformes, sombreros y otros, para evitar que el trabajador se lleve esta contaminación a sus casas y pueda contaminar a sus familiares. Así, también señalizamos y restringimos el acceso donde se están aplicando los agroquímicos para evitar que entren terceros o personas no autorizadas. A la hora de implementar diversas medidas como las que mencioné anteriormente, hemos logrado disminuir los accidentes y o enfermedades laborales en nuestras personas trabajadoras. Hemos creado conciencia, trabajando el tema de seguridad basado en el comportamiento. Incentivamos al personal a informar cuando hayan condiciones inseguras y evitar la realización de actos inseguros, en pro de generar espacios seguros y saludables. Bueno, muchísimas gracias definitivamente a los amigos de Finca Bananera Calinda. Ahora nos hablaba la ingeniera en salud ocupacional Carolina Cordero Bermúdez, ella es la encargada de la Oficina de Salud Ocupacional y nos compartía todo su trabajo y toda su experiencia dentro de este sector tan sensible y, como les indicaba al inicio de esta transmisión, tan importante. La semana pasada les hablamos sobre esa cultura preventiva que definitivamente también se puede llevar al ámbito del sector agrícola. Una cultura preventiva que definitivamente debemos de naturalizar, interiorizar, tropicalizar y, ¿por qué no?, poner en práctica en este sector para que de esta forma evitemos accidentes y enfermedades laborales. El día de hoy nos acompaña un doctor médico especialista en medicina del trabajo con una gran trayectoria. Ya hemos tenido la oportunidad de tenerlo con nosotros en otras actividades y nos ha compartido todo su conocimiento y toda su experiencia, su investigación en el tema. El doctor Carlos Altamirano Pozo nos acompaña hoy y nos va a hablar sobre ese mecanismo biológico que todos debemos de conocer, pero que usted, persona trabajadora, debe de hacerse, debe de preocuparse por tener todo este control biológico al día y saber su condición de salud. Le damos la bienvenida al doctor Altamirano. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor, por estar con nosotros una vez más. Encantado. Siempre por la disposición de compartir todo su conocimiento y su experiencia con el Consejo de Salud Ocupacional y con toda la gente que nos acompaña. Gracias, sí, un gusto para mí y poder transmitir esto que muchas veces las personas trabajadoras no conocen, y es fundamental que uno como trabajador tenga conocimiento de las cosas en las que debemos garantizar nuestra salud en el trabajo, sí. Excelente. Doctor, hoy usted nos va a hablar sobre monitoreo biológico de exposición y seguimiento
para las personas trabajadoras expuestas a plaguicidas. A plaguicidas, correcto. ¿Qué es un plaguicida, doctor? ¿Y por qué ha resultado tan complejo? Bueno, hablar de plaguicidas es un tema de capítulos. Podríamos estar aquí hablando horas de horas. Pero en términos generales podemos entender un plaguicida dividido en la palabra en dos conceptos. Uno es plagui de plaga y sida de homicida o de matar, ¿no? Cualquier sustancia que se utilice para matar una plaga es un plaguicida. Esto quiere decir que si nosotros tenemos un insecto, no necesariamente es una plaga, pero cuando alcanza cierta cantidad, cierta densidad de población, se convierte en una plaga. Por decirte, una ardilla en un árbol es lindísima para disfrutar con los niños, pero en un naranjal 200 ardillas te dejan sin producción, se convierten en una plaga, ¿me explico? Plaga, claro. De esta manera, entonces vamos a llamarle plaga a cuando la población de un elemento, desde insectos, gusanos o mamíferos, inclusive ratones o cuestiones de ese tipo, se convierten en un problema ya sea para los cultivos, para la producción o para la salud. Desde ese punto de vista, pues los plaguicidas pues, son venenos o son sustancias que utilizamos para eliminar estas plagas y no tenemos que verlos a ellos como necesariamente malignos, es decir, son venenosos, son tóxicos, pero hay veces son un mal que es necesario. Claro. Entonces el uso correcto de ellos es donde radica la ciencia de hacer bien las cosas. Ok, muy bien. O sea, no es eliminarlos porque se requieren para controlar las plagas. Si tuviéramos otras maneras, sería ideal ¿verdad? encontrarlas. Pero cuando existen las plagas, necesitamos eliminarlas. Pues. Claro, por supuesto. Si no, afectaría realmente todo el proceso productivo, como usted nos está hablando. Pero lo más importante, afectaría también el trabajo que todas las personas necesitan para su subsistencia diaria y pues para la platita, que es lo que todos andamos ahí diariamente buscando, ¿verdad? Sí, correcto. Esa es la forma. Entonces, ahora, el uso de plaguicidas debe ser controlado, de manera de que la intención es que estos plaguicidas eliminen las plagas, no que eliminen a los trabajadores. Eso, muy bien, correcto. Bueno, interesante, doctor, con esa posición, porque realmente lo que buscamos con el uso es eliminar la plaga y no que perjudique la salud de la persona trabajadora o la que está expuesta también a plaguicida, ¿verdad? Claro. O sea, no buscamos eliminar ni los trabajadores ni su familia. Ni sus familias, claro. En una conversación que habíamos tenido hace algún tiempo atrás, usted nos hablaba en un estudio que hizo la FAO en el 2019 sobre el uso de plaguicidas a nivel centroamericano, que Costa Rica es el país que más usa plaguicidas. Bueno, también esto es muy probable que se dé porque nosotros tenemos una producción agrícola muy grande, muy bien posicionada en el sector exportador y también a nivel de consumo local. Entonces seguramente pues viene por ese lado también. Pero ¿sigue dándose este resultado? ¿Sigue dándose este fenómeno? Sí, hasta donde he podido mantenerme actualizado en el tema, Costa Rica, de todo Centroamérica, es el país que más importa materias primas para producción de plaguicidas y está como consumidor número 1. Okay. Sí, todavía estamos a este nivel. Entonces, pues es algo que tenemos que mantener muy bien controlado. Claro que sí. Exactamente. O sea, teniendo la claridad que somos altamente importadores de materias primas para producir plaguicidas y de plaguicidas, las medidas de prevención que debemos de tomar en nuestros ambientes de trabajo deben de duplicarse, triplicarse con el fin de lograr el objetivo para el cual es el plaguicida, que es detener o controlar la plaga. La plaga. Pero no afectar la salud de las personas trabajadoras. Y ahí, doctor, yo quiero hacer referencia igual. Yo me senté a hacer mi tarea y venir bien preparado hoy porque yo sé que usted es un profesional que tiene amplia trayectoria en este tema. Ese control biológico, ese mecanismo biológico que debemos de hacer. Hablamos de una serie de exámenes y una serie de controles que debemos de tener. ¿De qué se tratan? ¿En qué consisten? Ok. Si nosotros vemos
cualquier sustancia a nuestro alrededor nos puede afectar la salud. Es decir, si usted está expuesto al humo de la carretera, te va a producir problemas. Si una señora cocina con leña, el humo de la leña le va a producir problemas. Si usted está expuesto a, pues, cortezas de árboles y de raíces, esas sustancias químicas que componen eso puede afectar tu salud. Pero de esa misma manera, los plaguicidas pueden, y que además están diseñados para matar, pueden afectar tu salud o matarte. Con base en eso, nosotros tenemos que garantizarnos que el uso de estas sustancias no mate a las personas que están aplicándolo. Claro. Porque sabemos que son tóxicas. Claro. De esta manera, ¿cómo podemos nosotros vigilar a que ya sea un agricultor o que sea un trabajador de una empresa no esté sufriendo impacto del contacto con esas sustancias? Porque desde el origen, desde el concepto, el plaguicida está siendo diseñado para la plaga, no para eliminar al que la va a estar aplicando. Pues es por medio de un seguimiento. Okay. Y ese seguimiento es con base en salud. De hecho, Costa Rica tiene legislación bien establecida y bien específica sobre el cómo hacer ese cuidado de los trabajadores. Entonces, incluye necesariamente la participación del equipo de salud, donde están la parte de salud ocupacional vigilando las condiciones y los equipos de protección personal, y por otra parte la parte médica vigilando de que, a pesar de que se les da equipo de protección, a pesar de que se regula de que el viento, de que la temperatura y de que todas las cuestiones afecten lo menos posible al trabajador, pues por si acaso nosotros tenemos que, a través de la vigilancia en el organismo del trabajador, podamos estar seguros que ese trabajador está bien. A pesar de que está en un ambiente complicado, él está bien. Entonces, para eso existe todo un protocolo que está establecido en la ley, que indica que nosotros tenemos que hacer conocimiento de este trabajador, de cómo era antes de exponerse y después de exponerse cada cierto periodo de tiempo, para saber si esta persona está deteriorándose. Y eso lo hacemos con examen físico y con exámenes de sangre. Qué interesante, doctor. Retomando lo que usted nos está diciendo, qué importante que ustedes, que están en el sector agrícola, que trabajan para el sector agrícola o que tienen familia en el sector agrícola, tengan claro lo que nos está diciendo el doctor. No solamente es el equipo de protección personal, las condiciones de clima, que nos hablaba sobre viento, temperatura y demás, sino también ese control médico, correcto, físico y a nivel de organismo que debemos de tener antes de iniciar en esta actividad y durante periódicamente. ¿Y cuáles son esos exámenes, doctor, que debemos de hacernos? Ok. De hecho, la importancia del examen de laboratorio radica en que cada uno de nosotros, como te decía, aparte de los plaguicidas, está expuesto a otras cosas. Ajá. Está expuesto al uso de fármacos, al uso de medicamentos. Una persona que trabaja en el ambiente agrícola es proclive, es propensa a tener caídas, torceduras, contracturas. Entonces, frecuentemente están tomando antiinflamatorios, pastillas para el dolor, están propensos a tener heridas y raspones. Entonces puede ser que también estén expuestos a tomar antibióticos, están expuestos a la luz y a la radiación del sol, lo cual están propensos a tener deshidratación. O sea, están expuestos a un montón de cosas, y de hecho hay veces uno toma a una persona, le hace el examen físico y le hace los exámenes de laboratorio antes de entrar a trabajar, y uno se da cuenta que esa persona ya viene con un daño en un riñón, que ya viene con un daño en un hígado, que ya viene con daños en ciertas áreas que uno dice, no, esta persona no está en condiciones, de que además ya está sufriendo de lesiones por culpa de los antiinflamatorios, por culpa de sustancias químicas, por culpa del licor que hay veces en el ambiente, bueno, en general, ¿no? Ajá. Ahí tenemos los exámenes en pantalla
de una exactamente. diapositiva que usted nos compartió. Exactamente. Entonces, nosotros hacemos estos exámenes. Hacemos una vigilancia, ya que los tenemos en pantalla, los voy a ver de ahí. Perdonen Claro. si le quito la mirada. No, adelante, doctor, por supuesto. Pero nosotros hacemos primero un examen físico que consiste en ver a la persona, ver el color de su piel, ver sus características, ver si está hidratado, deshidratado, qué sé yo. Tocarlo para encontrar si hay órganos crecidos, percutirlo para ver si hay algunas cuestiones como masas o qué sé yo, y escucharlo. Y después de eso hacerle exámenes físicos, ¿verdad? Tomarle signos vitales, valorar la visión, la audición, ver si no tiene ganglios en el cuello, en la axila, en los brazos, tocarle, escucharle los pulmones y el corazón, tocarle el abdomen, los miembros, revisar. Ese es el examen físico. Si pudiéramos ver la otra diapositiva que yo les mandé a ustedes, claro, vamos a ver cuáles son los exámenes de laboratorio, pero de todas maneras te los voy a hasta la ir- fuerza muscular, doctor. Hasta la revisan. fuerza muscular Qué interesante, se tiene ¿verdad? que revisar exactamente. La columna vertebral que uno diría, pero ¿qué tiene que ver esto? Y es por el levantamiento de cargas que Exacto. normalmente ellos hacen. Exactamente, exactamente. Porque nosotros, pues tenemos que vigilar que esa persona esté o no en condiciones. O sea, podemos encontrar a una persona que le vamos a poner una bomba de espalda que puede Ajá. pesar 6, 8, 10 kilos, y si tiene una columna torcida o si tiene una columna muy desgastada o tiene un problema de desgarros musculares anteriores, pues lo que vamos a hacer es maltratar a ese trabajador. Entonces necesitamos ver desde antes cómo es que esta persona se encuentra. Perdón, doctor, adelante, disculpe. No, y una vez que nosotros podemos decir, ok, esta persona físicamente está en condiciones de ponerlo a aplicar, necesito conocer cómo está su sangre, cómo está por dentro, por decirlo de alguna manera. Claro, claro. Ahí es donde vienen exámenes de sangre. Que yo dentro del material que usted nos había compartido, usted nos habla sobre exámenes de orina, exámenes de sangre, prueba de riñones, hígado y la radiografía de tórax. Radiografía de tórax, Okay. exactamente. ¿Por qué este examen de orina es importante, doctor? Ok. Fíjense ustedes que muchas sustancias pueden afectarte el riñón. Ajá. Y resulta que muchos plaguicidas se excretan por el riñón. Entonces, la exposición a los plaguicidas, bueno, ahí está la lámina que podemos ver y que los televidentes pueden estar viendo. No, esa es una lámina que son otras pruebas que pedimos cuando nos salen alteraciones. Pero no importa, las vamos a ir comentando. Claro. Nosotros sabemos de que hay muchos plaguicidas. Hablemos de sustancias como el gramoxone, como los insecticidas, como los organofosforados, los carbamatos y demás. Pues tienen predilección por dos órganos fundamentales. Y esos órganos fundamentales son el hígado y los riñones. Claro. El hígado, porque en el hígado es el laboratorio del cuerpo que desintoxica de cualquier cosa, o sea, desde lo que comemos o desde lo que bebemos o lo que sea, va a pasar por el hígado para romperse, para dejar de ser tóxico. Entonces, un plaguicida necesita que tengamos el hígado muy bien por si un micromiligramo entra en nuestro torrente sanguíneo, que podamos desintoxicarnos, ¿no? Claro. Y si una persona desde que viene ya trae el hígado alterado, Claro. pues no va a estar en condiciones de poder manejar si de casualidad entrara en contacto con los plaguicidas. Y el riñón es el filtro, es por donde nosotros botamos todos los desechos y entonces necesitamos que ese riñón esté bien. Pero estados de deshidratación, estados del consumo de medicamentos y demás pueden también afectar el riñón. Y si el riñón está dañado desde antes de entrar a trabajar con plaguicidas, esa persona no va a poder botar eso si le entrara. Claro. Bueno, entonces, qué importante, ¿verdad? Hígado y riñón, hay que cuidarnos bien. Hay que cuidarlos como si fueran tesoro. O sea, si usted cuida su carro, olvídese, cuide su riñón y su hígado. Si usted cuida... Claro. Si usted cuida a la novia, no, mire, cuide más su riñón y su hígado. Claro, excelente. Y bueno, si usted, una vez más, trabaja en el sector agrícola, vea qué importante lo que nos comparte el doctor Altamirano. Fundamental
cuidar nuestro hígado y nuestro riñón. ¿Por qué? Porque estos órganos van a ser los que nos defienden de todos esos posibles ataques cuando aplicamos plaguicidas o estamos expuestos a plaguicidas. Claro, y es que, o sea, suponemos que la técnica de trabajo está siendo diseñada para que no tengamos contacto, pero no lo podemos garantizar. Entonces, por aquello de que siempre haya algún contacto con el plaguicida, necesitamos que estos dos órganos nos limpien lo más rápido posible y por eso tenemos que tenerlo en excelentes condiciones. Claro, súper importante. Seguimos hablando sobre los insecticidas y ahí hablamos sobre los organofosforados y los carbonatos, que usted los comentaba al inicio, que son súper importantes, y de ahí se desprenden las colinesterasas eritrocítica y plasmática. Correcto. Resulta que dentro de los plaguicidas en general existen dos grupos que son importantes por su frecuencia, porque es que se usan muchísimo. Es decir, hasta hace, ¿qué? Puede ser 8 o 10 años atrás, el baigón que usábamos en la casa para matar cucarachas era a base de un órgano fosforado. Existen estos dos grupos, se llaman los organofosforados y los carbamatos. Estas dos sustancias tienen una particularidad, que se usan muchísimo porque son excelentes para matar insectos, para matar caracoles, para matar gusanos, para matar casi todos los insectos. Y son potentes. Claro. No hacen daño a la planta y muchos de ellos no tienen persistencia en el ambiente, porque también es importante. Antiguamente se usaban algunos plaguicidas o insecticidas que se usaban en la época de los 60, que eran no organofosforados, sino organoclorados, que todavía a la fecha de hoy hay persistencia en el ambiente. Entonces son personas que recibían de casualidad eso, porque además no se usaban equipos de protección en esos tiempos, y uno hoy todavía en la leche materna de hijas de mujeres que tuvieron contacto con eso en trabajos agrícolas, todavía en la leche materna de ellas, es decir, 3 generaciones todavía están recibiendo esos productos porque son persistentes, no se degradan. Entonces se cambiaron a otra que son los fosforados, los organofosforados, que duran horas o hasta 2 días máximo en el ambiente, la mayoría, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa con esto? Que ellos tienen una particularidad. Actúan bajando una enzima, una sustancia que está pegada en los glóbulos rojos y en los glóbulos blancos, que también está pegada en las células cerebrales, que la inactiva, que se llama la colinesterasa, y permite la conducción nerviosa, de manera que una persona cuando se intoxica con un órgano fosforado o un carbamato, esta persona puede tener problemas neurológicos como convulsiones, como falla neurológica, de manera de que esta persona puede morir. Además de eso, pues otras cosas que no son neurológicas, como tener problemas respiratorios, problemas digestivos y cuestiones de ese tipo. Entonces, una intoxicación fea. Y ahora, de cuidado, doctor, por lo que no escuchó usted. Es gravísima, es gravísima. Ahora bien, ¿cómo hacemos nosotros para darnos cuenta de eso? Pues gracias a Dios, a la hora de tomar una muestra de sangre, podemos extraer glóbulos blancos y glóbulos rojos donde está la colinesterasa, de manera que nosotros vamos a poder, estimulando por medio de unas pruebas esos glóbulos rojos y glóbulos blancos, darnos cuenta si esta persona está bloqueada y qué porcentaje de su sangre está bloqueada. Entonces nosotros podemos saber, haciendo este examen que se llama la colinesterasa, la cual se llama eritrocítica porque se hace en glóbulos rojos, o plasmática si se hace en glóbulos blancos, usualmente hacemos las dos. Nosotros podemos saber si esa persona está expuesta desde hace mucho o hace poco, incluso eso.
Qué bueno. Cuando la colinesterasa eritrocitaria está alterada, está baja, nosotros sabemos que cada glóbulo rojo en la sangre dura 120 días. Eso significa de que puede esa colinesterasa estar alterada desde hace 120 días, que son 4 meses. Y la plasmática dura, el glóbulo blanco dura 8 días en la sangre, antes de que se recambien. Lo cual quiere decir que si yo tengo un trabajador que tiene la colinesterasa de los glóbulos blancos, es decir, la plasmática, y la de los glóbulos rojos, que es la eritrocítica alterada, esa persona puede estar afectada desde hace varios meses. Pero si tiene la de los glóbulos rojos normal y la de los glóbulos blancos alterada, quiere decir que esto viene ocurriendo desde hace menos de una semana. Entonces yo puedo conocer no solo si está alterado y en cuánto porcentaje está alterado, sino hace cuánto tiempo. Qué interesante, doctor. Entonces yo tengo medidas como para poder decirle, no, este trabajador necesito retirarlo. Y puedo decir hasta por cuánto tiempo puedo retirarlo. Usualmente se retiran un mes, al mes se le vuelve a hacer el examen. Si sigue alterado, sigue afuera. Pero por eso que los médicos que vigilen esto en las empresas tienen que ser médicos con experiencia, porque muchas veces muchos colegas vienen saliendo, no tienen experiencia de esto, y no saben interpretar. Ajá. Y eso es lo que nosotros, pues también para hacer un comercial a través de ACOMET, que es la Asociación Costarricense de Médicos del Trabajo, estamos tratando de empezar a establecer cursos para médicos que van a ir a trabajar en las empresas agrícolas para poder foguearlos en cómo interpretar adecuadamente estos exámenes de manera que podamos prevenir, porque en realidad esto es hacer prevención. Claro, o sea, por supuesto. Es mejor prevenir que curar. Exactamente. Y bueno, y ACOMET, doctor, que son grandes amigos del Consejo de Salud Ocupacional. Hemos hecho muchísimos trabajos juntos. Bueno, retomamos un punto más súper importante del que nos dice el doctor Altamirano. Quizás usted no logre identificarlo como un órgano fosforado o como un carbanato, porque son términos un poco complejos. Sí. Pero lo más importante es que usted sepa que hay plaguicidas que definitivamente usted tiene que preocuparse por controlar a través de un examen médico que el doctor ya nos ha hablado en qué consiste. Doctor, ¿el uso de plaguicidas en Costa Rica es completamente prohibido? No, el uso de plaguicidas en Costa Rica no es prohibido. Ajá. En realidad está legislado, hay varias leyes que lo regulan. Ok, importantísimo. Perdone, doctor, eso. No está prohibido. No está regulado. Y dentro de esas regulaciones claramente establece la legislación que debe de ser recomendado por un médico. O sea, correcto, debe ser recomendado por un agrónomo. Okay. El que hace la receta a la empresa de cuáles son los que se pueden usar. Porque dentro de cada grupo de plaguicidas hay algunos que están vedados, o sea que ya se están recomendando no usar. Y no tendríamos por qué usarlos aquí si se están prohibiendo en otros lados por sus efectos adversos, ¿no es cierto? Entonces, un regente agrícola debería hacer las recetas para que cada empresa pues pueda importar o comprar los plaguicidas que son utilizados. El problema no es tanto con las empresas, vieras que el problema es un poco más con los agricultores independientes, porque muchos agricultores no saben de esto y entonces se van y compran cualquier cosa. Hay veces, hay productos que han sido retirados, que en algunas farmacias todavía quedan residuos, o que se retiraron hasta que se agote existencia, por ejemplo, pero todavía ahí hay. Claro. Y tienen más persistencia, tienen más efecto adverso, cuando han salido productos mucho más modernos, mucho más nuevos, que se podrían utilizar. Y hay agricultores que los usan y se exponen más a eso. Entonces, el asunto es que la parte agrícola la valora el regente agrícola y la parte médica sí debe ser valorada y vigilada por un médico que conozca de plaguicidas y que sepa cómo evaluar cada uno de los plaguicidas. Porque si están usando un producto que no es un órgano fosforado y un carbamato, ¿para qué vas a hacer colinesterasas? Porque no se van a alterar. Claro. Entonces una persona dirá, mira, está usando gramoxone, por decirte un ejemplo, que el gramoxone no altera las colinesterasas y las descolinesterasas siempre te van a salir normales. Claro. Y la gente va a decir, no hombre, este carajo está pura vida.
y puede estar malísimo con colinesterasas normales. Normal, claro, qué interesante. Recapitulamos entonces este otro punto tan interesante que usted nos está diciendo y que yo le comentaba. Los plaguicidas no están prohibidos en nuestro país, son necesarios para controlar las plagas y de esta forma tener una producción más efectiva y cumplir con los requerimientos de los mercados internacionales y también con los requerimientos de los mercados locales. Pero lo más importante es que usted sepa, gran finca productora o productor independiente, que hay plaguicidas que debe de tener controlado. ¿Por quién? Por un agrónomo, nos dice el doctor, que le diga a usted cuál es el plaguicida que le recomienda para que usted utilice y de esa forma usted lo pueda conseguir de la forma correcta. Y además, un médico especialista del trabajo que tenga experiencia en el término de plaguicidas para que evalúe y recomiende cuál es la condición de salud en la que se encuentra usted y sus personas trabajadoras. Síganos acompañando. Tenemos un contenido más, doctor, que grabamos en una finca bananera donde la persona trabajadora nos explicaba cómo se ponía este equipo de protección personal. Y entonces nos da una idea de cómo funciona en la realidad y cuáles son los cuidados que debe de tener. Al regresar de este contenido que tenemos ahí disponible, podemos seguir hablando sobre los efectos en la salud de estos famosos plaguicidas necesarios, pero de control que debemos de tener. Y de esta forma seguimos aprendiendo aquí en compañía del doctor Carlos Altamirano, que nos viene a hablar hoy sobre ese control biológico que usted debe tener si utiliza plaguicidas o si su familia está expuesto a ese tema. Veamos este contenido de igual. La finca en la que estuvimos grabando y que tuvimos la oportunidad de que nos compartieran su trabajo diario y cómo funciona en la finca bananera Calinda. Marco Castillo Espinosa nos cuenta su experiencia y nos habla sobre eso. Hola, soy Marco Castillo Espinosa. Yo me dedico a lo que es el trabajo de herbicida. Yo soy aplicador de herbicida, aplico con bomba de espalda y usamos equipo especial del EPP, que son botas, uniforme, espalderos, polaina, sombrero, gafas, mascarilla, respirador y guantes para protegernos a nosotros contra un accidente. Si no lo utilizamos, los enfermaríamos. Nosotros entramos a las 6 de la mañana y aplicamos hasta las 10 de la mañana. Luego venimos y los bañamos. Después comemos y ahí los brindan una pequeña paginita para completar el día. La empresa los brindan capacitación de salud ocupacional, cómo usar el uniforme completo y las medidas que tenemos que hacer para cuidarnos día a día. Muchísimas gracias a la finca bananera que nos permite saber cómo funciona en su espacio de trabajo, en su realidad, cómo funciona el equipo de protección personal. La utilización y el manejo del equipo de protección personal. Muchísimas gracias a los amigos de Finca Bananera Calinda. Doctor, nos hablaba sobre esos decretos. ¿Nos puede comentar un poquitito más para que los que nos acompañan, que tengo varias preguntas también, doctor, por redes sociales y además tenemos más de 100 personas conectadas entre la plataforma Zoom y el Facebook, así que si usted tiene alguna consulta que le quiera hacer al doctor, se la puede compartir a través del Zoom o a través del Facebook y con muchísimo gusto, en tiempo y forma, le podremos atender acá en esta transmisión en vivo. Estos decretos, importante que la gente sepa que no es una forma antojadiza que hemos venido trabajando esto, sino que realmente hay todo un respaldo legal y todo un reglamento que nos dice cómo, cuándo y dónde. Correcto. Ve, para poder legislar y para poder estandarizar
Se necesita pues tener un documento. Ahí lo tenemos en pantalla. Ah, perfecto. Se necesita un documento que nos diga qué debemos hacer y cómo debemos hacer. Claro, por supuesto. Actualmente las empresas grandes, las empresas transnacionales y demás, se meten en programas de estandarización. Y existen proyectos como ISO, por ejemplo. De ISOs desde calidad, protección ambiental, protección de los trabajadores y demás. Y son estándares que son mundiales. Pero esos estándares no pueden estar por encima de los estándares nacionales o la legislación nacional. Pueden superarlo y hacer cosas mejores, está bien, pero no menores. No menores. Nosotros tenemos en Costa Rica un reglamento, un decreto que lo tienen ahí en pantalla. Ahí lo estamos compartiendo. Que se llama el decreto número 38371 SMTSS, que es el reglamento sobre las disposiciones para las personas ocupacionalmente expuestas a plaguicidas. En este nos da desde la nomenclatura para entender qué es colinesterasa, qué es condición de trabajo, etcétera, hasta cuáles son los exámenes que debemos hacer y cada cuánto tiempo los debemos hacer y bajo qué métodos. O sea, así es de específico. Qué bueno. Entonces, esto es un documento que debería existir en la casa de cualquier agricultor. Claro. O en la empresa de cualquier productor agrícola. Pero también debería existir en la biblioteca de todas las personas trabajadoras del sector agrícola, porque podrían ellos estar vigilando de que se están cumpliendo esas cosas en la salud de los trabajadores, claro. Ahí quiero aprovechar para comentarle que si usted no tiene a mano este decreto, lo puede descargar en la página del Consejo de Salud Ocupacional, www.cco.go.cr. Se mete al buscador y le da reglamentos de personas ocupacionalmente expuestas a plaguicidas, y ahí podrá obtener este reglamento totalmente actualizado. Lo puede tener de forma descargable, de manera que usted lo puede utilizar y lo puede tener ahí en su biblioteca, como nos dice el doctor, o simplemente imprimirlo y tenerlo ahí a disposición para saber cuáles son esas disposiciones que usted necesita conocer. Correcto. Para el control efectivo del plaguicida. Entonces, doctor, en este reglamento nos dice el ABC. Este reglamento nos dice por ahorita el ABC. Excelente. Entonces, siempre debe estar ahí con nosotros. Sí. Yo le quiero preguntar otro detalle importante. Bueno, vea, perdone. Tenemos varias preguntas de la gente en redes sociales. ¿Se manejan las mismas recomendaciones cuando es el uso de herbicida? Claro, un herbicida es un plaguicida. Como dice la palabra, herbi de hierba y sida de matar. Es un matador de hierbas. Claro. Un rodenticida es rodento de roedor, sida de matar. Cualquier grupo en su nomenclatura pues nos va a decir si es un plaguicida. Los únicos que quedan por fuera y que se manejan un poquito diferente son los abonos. Ok, los abonos. Que la gente tiende a confundirlos mucho. Claro, algo que sirve para hacer crecer las matas, que es un abono para que la mata eche flores, o para que eche fruto, o para que eche raíces, eso no es un plaguicida porque no está matando ninguna plaga. Claro. Lo que vamos a usar para matar bichos, esos son plaguicidas. Así, esa es la forma más fácil de entenderlo. Claro, excelente. Estefanía Peña nos dice, los exámenes de colinesterasa solamente se requieren en uso de plaguicidas, organofosforados y carbamatos, que son por lo general insecticidas. El examen general es para todas las clases de plaguicidas, insecticidas, herbicidas, fungicidas, etcétera, etcétera. Sí, correcto. El examen general es de dos tipos. El examen general debe ser un examen preempleo, como les digo, para conocer cómo es la condición del trabajador que va a entrar al contacto con sustancias químicas, ¿no? Con plaguicidas, con cualquier plaguicida. Y el examen posterior o el examen de seguimiento, que ese se hace anualmente, para ver en un año si esa persona está en condiciones de seguir o no. Claro.
Y cuando dentro del paquete, dentro del grupo de plaguicidas que se van a usar en la finca, están los organofosforados y carbamatos, entonces hay que meterles la colinesterasa. Si dentro del grupo de plaguicidas y dentro del paquete no se están usando insecticidas, organofosforados o carbamatos, no hace falta pedirles colinesterasa, pero las otras sí. Las otras sí. Doctor, ¿y nos puede terminar hablando sobre los exámenes acá, sobre esa radiografía de tórax que es importante? Sí. Dentro de las características que nosotros necesitamos ver, pues es vigilar un poco el pulmón. Por varias razones. Uno, porque hay plaguicidas que pueden bajarle las defensas de manera que los trabajadores puedan empezar a hacer infecciones y hacer bronconeumonías. Uno. Dos, porque al estar en contacto con materia orgánica, ¿no? Materia que se desprende, polvos de la misma mata, hay veces uno respira eso y el pulmón se va tendiendo a endurecer, a fibrosar. Y eso lo podemos ir vigilando. O se pueden ir haciendo que uno esté respirando hongos que le crecen a las plantas, y ese hongo que uno está respire, puede dejar lesiones en el pulmón. Y entonces parte de la vigilancia del trabajador incluye el que nosotros valoremos la exposición también a esas cosas, que no son los plaguicidas, pero también hay veces que los mismos plaguicidas tienen la capacidad de fibrosar, es decir, de lesionar y de endurecer o de cicatrizar un pulmón, y lo cual nosotros podemos irlo vigilando. Entonces, hacer una placa de tórax una vez al año, de hecho hemos estado reunidos con el Consejo para ver si esto se puede modificar un poco los periodos para que no sea también cada año, pero estamos en esos estudios, porque también exponerse uno a una placa es tener radiación, claro, de rayos X, lo cual de una u otra manera también afecta. Entonces, claro, todo eso se está vigilando, pero sí es necesario, por lo menos de vez en cuando, hacerle al trabajador una placa, ver cómo viene de antes y estarlo vigilando, cómo se está comportando su pulmón. Porque qué feo sería decir, trabajé 20 años en una empresa agrícola y salí en silla de ruedas con oxígeno 24 horas, porque nunca nadie se dio cuenta cómo estaba mi pulmón deteriorándose. Claro. Qué interesante. Entonces, vamos sumándole a la lista: hígado, riñones y pulmones. Y pulmones. Fundamental. Buenos días. Una consulta, nos dice María Fernanda. En el caso de un colaborador que no acumula más de 12 horas de exposición mensual a productos organofosforados, ¿cuál es la frecuencia de exámenes de colinesterasa? Ya que el reglamento no lo define. En realidad, habría que valorar, porque una exposición de 10 minutos mal hecha, una exposición de 10 minutos mal hecha, a uno le baja las colinesterasas. Okay. O sea, de hecho, les voy a contar una anécdota. Una vez, con un microbiólogo con el que hacíamos varias pruebas, sobre todo en la zona sur, estábamos vigilando un grupo de trabajadores que habían sido expuestos a un carbamato. Y teníamos mucho temor que estuvieran muy alterados. Entonces yo me fui para el laboratorio. Y resulta ser de que antes de procesar las muestras de estos, estaban haciendo las muestras normales. Bueno, pues resulta ser que andaba por ahí una mosca y el microbiólogo roció Baigón. Y solo ese rociado de Baigón hizo que en las muestras de algunos trabajadores que ya habían sido testeados se alteraran las colinesterasas, ni siquiera exponiendo al trabajador, sino exponiendo la sangre. Ahí fue donde nosotros dijimos, esta cuestión es de minutos. O sea, una persona que se expone a un órgano fosforado o un carbamato, minutos, se altera. Se puede alterar lo suficiente o se puede intoxicar. Entonces, si un trabajador tiene menos de 12 horas por mes, yo diría de que si está muy bien vigilado, nosotros podríamos
estudiar, digamos, con ese caso yo recomendaría conversar con su médico o con el Consejo de Salud Ocupacional, porque se necesita valorar que esta persona no esté lastimándose. Es lo mismo que usted me diga, la gente que aplican por la vía de aviación. Ajá. Entonces rocían con un avión un bananal. Los trabajadores están a veces cerca y les llega el rocío de eso. Por el viento. Se les baja la colinesterasa plasmática, no es suficiente como para que se les baje la eritrocítica, pero esas personas se sienten mal ese día y 2 días y 3 días después. Claro. Pero si les toca hacerse la colinesterasa a finales de mes, les va a salir normal. Entonces uno recomienda ahí, para estar vigilando, porque aquí no se trata de hacer gastar plata o no a las empresas. Claro. Lo que se está tratando es que estos trabajadores no se deterioren, porque es muchísimo más caro tener un incapacitado o un lesionado a quien tenga que indemnizarse, aparte de toda la cuestión mediática de una empresa que se te muere un trabajador por una intoxicación por plaguicidas. Entonces uno prefiere hacer las colinesterasas entonces después de cuando apliquen. Si esa persona entra en contacto con el Consejo de Salud Ocupacional, se les ayuda a tener una vigilancia significativa. Si las cantidades son pocas, bueno, puede ser de que eso pudiera cambiar los tiempos de aplicación del examen. De toma del examen. En lugar de hacerse mes a mes, se pudiera alargar para, si después de cierta cantidad de tomas se ve de que el trabajador está saliendo de esa aplicación bien, pues se podría modificar, o sea, pero eso es una cuestión que se conversa con el Consejo de Salud Ocupacional. Y ahí sí les toca ese chicharrón a ustedes. Esa responsabilidad. Bueno, hemos hecho grandes esfuerzos desde el Consejo de Salud Ocupacional. Año a año tratamos de generar, divulgar y compartir información respecto a este tema y generando conciencia, generando cultura preventiva, que es lo más importante. Doctor, nos dice Marixa Cruz. Buenos días. Si no se utilizaran organofosforados o carbamatos, ¿se debe realizar los exámenes de tórax? Sí, la placa de tórax. Sí, porque hay otros. O sea, hay herbicidas como el gramoxón. Hay otros herbicidas de hoja ancha, para no decir nombres, digamos, por decirlo de alguna manera, que pueden producir fibrosis pulmonares. Hay otros plaguicidas que se utilizan para ratones y para otras cosas, que si el trabajador está expuesto, también puede producir fibrosis pulmonares. Incluso, por decírselo de alguna manera, solo el ambiente agrícola con polvos orgánicos puede producir fibrosis pulmonar. Entonces, eso es algo que por lo menos una vez al año o cada 2 años incluso se está tratando de modificar a pasarlo cada cierto periodo un poco más largo. Sí es bueno hacer vigilancia de la radiografía de tórax en los trabajadores. Excelente. Doctor, la gente que tiene exposición prolongada o que tiene exposición, ya usted nos aclaró ese punto, que no es necesario el tiempo, sino el impacto que el plaguicida puede tener sobre la persona trabajadora. Las vías de ingreso o cómo entra este plaguicida y causa daño en la persona trabajadora. Yo vi en un material que usted nos compartió que era sobre la piel, boca, por la piel, por la boca, pulmones, ojos. Y después nos hablaba sobre las mujeres que están expuestas, que también es muy importante, porque también se han visto afectadas. Porque el ingreso de este plaguicida puede darse vía uterina y también a través de la lactancia materna. Sí, correcto. Laboralmente hablando, la forma de exposición más frecuente es el contacto con la piel. Con la piel, ok. Con la piel, o sea, si usted está aplicando y se le viene una ráfaga de viento y se moja todo y se deja esa camisa mojada, esa camisa por la piel va a absorber. Las áreas donde menos se absorbe son las áreas gruesas de la piel, como son las palmas y las plantas. Las áreas donde más se absorbe son las áreas más delgadas de la piel. Hablemos de cuellos, hablemos de axilas, hablemos de ingles. Pues he tenido casos de trabajadores que van usando una bomba de espalda, tiene un goteíto y ese goteíto se les va por detrás, por las nalgas, les moja el área de los testículos al trabajador y se intoxican intoxicados.
Entonces, lo que hay que estar vigilando muy bien. Por eso mismo, es que no sé si ustedes vieron, pero cuando este trabajador se estaba poniendo los equipos de protección personal, hay algo que es significativo. Los guantes deben estar por dentro de la manga, porque si los ponemos por fuera y algo escurre, va directo hacia la mano. Las botas deben estar por fuera, por dentro del pantalón, porque si usted está aplicando algo y le caen gotas por el pantalón, se le van a escurrir directo hacia los pies. Claro. Entonces, el uso del equipo de protección también debe ser en una forma muy pensada a evitar lo más posible que ese trabajador se exponga. Claro. La exposición ocurre desde el momento en que se está preparando la mezcla, del momento donde se está aplicando el producto o después cuando se están lavando los equipos. Claro. O sea, en cualquiera de esos puede ocurrir la exposición del trabajador. Y aparte de eso, las áreas. Entonces las áreas más sensibles son las áreas más delgadas. Hablemos de que los genitales, las ingles, las axilas, esta parte de las manos, de los miembros superiores, de los antebrazos, los lóbulos de la oreja, los conductos adentro, y también puede entrar, si le entra una gota al ojo, pues eso pasa directo a la sangre. Eso son la vía laboral. Ahora, hay veces si usted se equivoca y usted almacena productos químicos en botellas que no corresponden, ajá, y las confunde, que yo he visto eso en el campo, a veces una botella de un refresco la llenaron para tener ahí y se equivocó, algún otro pasó y pensó que era un fresquito, se lo toma, pues ahí entra por la boca. Claro, por supuesto. Pero no es lo usual laboralmente que sea por la boca. Bueno, ahora, el doctor, ajá. Sí. Una cosa, si es una mujer la que está aplicando y esto entra a su sangre por la piel, ajá, pues en su sangre, si ella está lactando, eso va a salir por la leche materna y no solamente va a ser ella la expuesta, sino bebé también. El bebé también. Y también si está embarazadita y ella le entra esto a la sangre, ese bebé, que puede estar en 4 o 5 meses de embarazo, esta muchacha está recibiendo un plaguicida y eso le va a afectar a ese bebé cuando nazca. Claro. En su problemas, dándole problemas respiratorios, dándole problemas de maduración pulmonar, dándole problemas de desarrollo, dependiendo del momento del embarazo en el que se encuentre. Sí. Entonces, no vale la pena. Claro que sí. Ojo, mujeres, si usted trabaja en el sector agrícola y usted está expuesta a plaguicidas, vea qué interesante las recomendaciones que nos da el doctor Altamirano el día de hoy. Doctor, el Centro Nacional de Intoxicación en el 2018 sacó una publicación que a mí me pareció muy interesante, que nos hablaba sobre los 3 tipos de plaguicidas: doméstico, agrícola y veterinario, que ya usted los ha comentado en esta conversación que hemos tenido el día de hoy. Pero lo más preocupante de esta información que podemos rescatar de esta publicación del Centro Nacional de Intoxicación, que de hecho usted mismo nos recomendaba, que es una información muy confiable y muy verídica, nos habla que la población que se ve más afectada es de entre 20 y 59 años, prácticamente la edad activa de una persona trabajadora. De ahí la importancia que deben de cuidarse demasiado. Correcto. En las intoxicaciones por plaguicidas de uso agrícola, por plaguicidas de uso industrial, digamos, la edad de la mayoría de los casos de intoxicación ocurren entre los 20 y los 50 y tantos, 60 años, que es más en trabajadores. Las de uso doméstico más ocurren en niños porque dejan los plaguicidas en lugares donde los chiquitos tienen acceso a ellos. Claro. En la casa. O en la botella de Coca-Cola, o en la botella de Fanta. O en la botella de algo, claro. Y entonces, por ahí afecta. Y las de uso veterinario, pues afecta a personas adultas o a los animales, porque se les va la madre, pobre perrito, termina intoxicado, igual que el humano. Igual que el humano. Sí, sí. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos, pero yo en esta mañana, bueno, ya tarde, porque ya son las 12. Perdón. Sí. No se preocupe. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos emocionamos conversando. El tiempito justo. Yo no me quiero ir sin retomar el último tema que a mí me pareció súper importante cuando me estaba preparando para esta entrevista con usted. El uso de los plaguicidas nos genera una alteración emocional y esto nos puede traer una severa causa. Y es que a través de esas alteraciones emocionales, nos comentó usted en una exposición,
la gente puede tener tendencia suicida. Y eso verdaderamente es un serio problema, porque hay gente que no tiene claridad hasta dónde le pueden llegar los efectos negativos de este plaguicida. ¿Es así, doctor? Hay plaguicidas que afectan a la persona de tal manera de producir alteración neurológica transitoria. Entonces, los pone ansiosos, los pone negativos, digamos. Una exposición crónica, por ejemplo, en los órganos fosforados, hace que las personas sean irritables, enojonas, empiezan a tener alteraciones crónicas, como sensaciones de adormecimientos en manos y pies. Terminan donde neurólogos porque nunca piensan de que una pequeña exposición a un plaguicida por muchos años les cause eso. Nunca va a pensar uno que el papá cada día está más chichoso por la exposición a plaguicidas, claro, sino que es porque es un viejo malcriado, digamos. Exactamente, correcto. Y hay veces es eso. Entonces, hay exposiciones crónicas que son difíciles de diagnosticar y que por eso se debe tener un seguimiento anual de los trabajadores, de tal manera de que puede hacer que una persona pueda tener tendencias suicidas. Claro. Pero también existe el otro, o sea, la vida moderna, la vida que en la que estamos actualmente, que es de prisa, que es de competencia, que es de exposición a redes sociales donde todo el mundo nos está mirando y queremos ser más bonitos o mejores que otros muchas veces, claro, porque la sociedad nos está llevando a ese tipo de cosas, también hace que las personas tengan ansiedad y depresión y hay veces usan los plaguicidas para aliviarse algo y querer suicidarse y usan eso como la medida más absurda, porque he tenido casos de adolescentes que se han tomado un veneno y en su cama de hospital moribundos me dicen, pucha, ¿cómo me arrepiento de haber hecho eso? Y hay veces los médicos cuando están tan mal ya no tenemos forma de devolverlos, claro, y hay veces se nos mueren. O sea, las intoxicaciones por plaguicidas pueden ser sumamente serias y mortales. Entonces hay que tener cuidado. Bueno. Muchísimas gracias al doctor Carlos Altamirano por compartirnos todas esas experiencias, por venir y estar con nosotros una vez más aquí desde el Consejo de Salud Ocupacional del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, dándonos estas recomendaciones. Yo recapitulo la información tan valiosa que él nos ha venido a compartir hoy. Cuide su hígado, sus riñones y sus pulmones diariamente, y si usted es una persona expuesta a plaguicidas o trabaja con plaguicidas, aún más. Realícese radiografía de tórax para ver cómo está la madurez de sus pulmones y cómo le está trabajando su organismo en base a todas esas exposiciones que nos ha hecho el doctor. Utilice el equipo de protección personal de la forma correcta, si no, los exámenes médicos no nos van a dar los resultados esperados. Pero lo más importante es que hay síntomas adversos al uso de los plaguicidas que quizás ustedes no conocían, y uno de ellos son los problemas emocionales o neurológicos que nos compartía el doctor en esta mañana. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales y que conozcan más sobre este tema y de esta forma pueda prevenir enfermedades y accidentes laborales, pero así, marcándolo muy, muy grande, intoxicaciones que, como nos dijo el doctor, pueden ser mortales y usted puede perder la vida, un familiar, un ser querido, un compañero, una compañera o gente que nunca tuvo directamente contacto con el plaguicida, a través de un acercamiento por el mal uso de uno doméstico o de uno veterinario, se puede ver afectado. Conozcamos nuestros ambientes laborales, conozcamos nuestros ambientes en nuestras familias, en nuestros hogares, y de esta manera prevengamos accidentes y enfermedades. Recuerde que el médico del trabajo está para recomendarle, el agrónomo está para determinar en la finca si efectivamente es el plaguicida correcto que debe utilizar. El encargado de salud ocupacional le da recomendaciones y vela porque las actividades que usted realiza sean sanas y preventivas. Pero lo más importante es el autocuidado. Usted debe de cuidarse y debe de estar enterado cómo funcionan estos exámenes médicos, cuál es el control físico y a nivel interno que debemos de tener para prevenir enfermedades y, por supuesto, accidentes laborales. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias una vez más por todo ese montón de información
y siempre por ser el gran amigo del Consejo de Salud Ocupacional y de toda la gente que nos acompaña hoy a través de redes sociales y la plataforma Zoom. Encantado. Aquí estamos, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias. De fijo ahí lo vamos a seguir molestando. Gracias por acompañarnos. Si usted quiere más información sobre esto, tenemos un montón de afiches descargables a través de nuestra página web. Visítenos www.cco.go.cr. Para el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Consejo de Salud Ocupacional va a ser un gusto poder compartir con ustedes todo este material. También lo hemos publicado en esta campaña de información y divulgación a través de nuestras redes sociales. Recuerden que estamos como CCO Costa Rica en Facebook, Instagram, TikTok y también en canal de YouTube, donde hay un montón de material, una grabación del doctor Altamirano, donde nos habla también sobre este tema, y también estamos en LinkedIn. Y una vez más, los invitamos a que nos sigan en todos nuestros proyectos, en todas nuestras actividades. El día jueves vamos a estar en San Carlos brindando un taller sobre este tema. Estaremos en Aguasarcas, en el Centro Cívico para la Paz. Si usted está interesado, puede ver las redes sociales donde está publicada la invitación y nos puede acompañar. Esta actividad es abierta para todos, todas y todes, y de esta forma podamos aprender juntos sobre este tema. Prevengamos enfermedades, accidentes laborales y en este caso intoxicaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos, que tengan muy buena tarde y nos vemos pronto en otra transmisión en vivo del Consejo de Salud Ocupacional y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.